Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Iberaval recibía el pasado 20 de octubre el premio a la acción empresarial con mayor impacto para los madrileños, en una gala organizada en la capital de España por la asociación Madrid Network. Esta distinción la recogía la directora general adjunta Sandra Martínez de manos de José María Roncero de AECIM. Escuchamos a la también responsable de Negocio y Relaciones Institucionales de Iberaval. Este premio ha constituido un espaldarazo a la labor que desempeña Iberaval en Madrid, donde seguimos creciendo gracias a la confianza que han depositado cientos y cientos de pymes en nuestra función financiadora. Al acto, celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid y que contó con un buen número de empresas premiadas, también acudió el director de la delegación de Madrid Capital, Antonio Morales de los Ríos, y representantes de las principales instituciones y asociaciones empresariales. Por otra parte, encaramos noviembre con dos nuevas entrevistas tras conocer que en los 9 primeros meses de 2022 Iberaval ha crecido un 15% en su actividad. La primera de esas entrevistas con el periodista Manuel López Torrens, quien nos habla de su último libro y nos destaca la importancia de planificar, aprovechar las herramientas existentes, que son muchas, y creer en los sueños. Y la segunda entrevista con Luis Ruano, una institución en La Rioja donde coordina desde hace varios años un equipo que lleva a cabo el informe GEM dirigido a analizar el emprendimiento. De todo esto hablamos con ellos. Esto es el Compromiso Iberaval. ¿Nos acompañas? Compromiso Iberaval. Una persona que tiene como página web propia el dominio periodistaeconómico.es ya deja muy claro lo que es. No hay vuelta de hoja. De Manuel López Torrens dicen sus amigos que perfectamente podría formar parte de la vieja escuela de periodistas, aunque es un tipo tremendamente apegado a lo que ocurre, a lo que se cuece, como solemos decir en términos coloquiales los plumillas. Fundador y subdirector durante varios años de uno de los digitales más leídos de este país, Voz Populi, de escritura fina y con una visión del contexto al alcance de pocos, este periodista correoso y sagaz ha firmado artículos en algunos de los diarios más importantes de nuestro país, España, y es autor de diferentes libros como el que firma junto a Juan Carlos Ureta titulado De las .com al Bitcoin y las meme stocks. Hoy se acerca a Compromiso Iberaval para hablar de quienes ignoraron los convencionalismos para lograr su sueño, para presentarnos su último libro. Hola Manuel, Manel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Vaya presentación. Me ha impresionado hasta a mí mismo. Y sí, y me ha hecho especial ilusión que tengas controlado el dominio de mi página web personal, porque eso, un día por curiosidad me puse a mirar qué dominios había y cuando vi que había periodista económico me lo quedé y claro, digo, pues ahora tengo que hacer una página web y colgar algo, ¿no? La intención era ir actualizando muchas cosas, pero me empezó a parecer un poco vanidoso y lo he dejado solo con mis libros y poco más, ¿no? Pero bueno, me agrada que te hayas dado cuenta de que tengo esa página. Bueno, es llamativo, por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si te parece, hablando de ese libro que has publicado, tu último libro, y sobre todo vamos a situar, si te parece bien, a los que escuchan este podcast, Compromiso Iberaval, porque al final utilizas dos términos, que los que estamos, por decirlo de alguna manera, en el ajo económico sabemos lo que es, pero yo te agradecería que nos explicaras qué supone ser superfounders y qué es un unicornio. Sí, un unicornio es la señal de éxito de una startup, ¿no? Cuando una empresa que ha nacido de cero y en relativamente poco tiempo alcanza una valoración de 1.000 millones de dólares o de euros, además ya da igual porque estamos prácticamente en paridad, ¿no? Es decir, hiperrentabilidad, ¿no? Hiperéxito, pelotazo, gran operación, bueno, algo que todo el mundo busca, y quizá diría no tanto el superfundador, sino los inversores, ¿no? El inversor, sobre todo el que ha entrado en capital semilla, pone poco dinero y luego se encuentra con que tiene una participación de 1.000 millones de dólares,
pues es algo que afila el colmillo muchísimo a los inversores. Y un superfundador, pues es una persona que ha generado que ha estado en el proceso fundacional de un unicornio. Queda muy bonito al final, pero al principio es que es muy duro. Cuando alguien dice, yo voy a desarrollar este proyecto mío personal de la nada, cuando lo empiezas a explicar, casi todo el mundo te mira con los ojos de, bueno, el pirado este que nos está vendiendo. Y entonces, claro, cuando vale 1.000 millones, pues claro que eres un superfundador. Ujú. Oye, tú dices que España es tierra de unicornios, que se está convirtiendo en tierra de unicornios exactamente. ¿Por qué? Bueno, yo siempre he sostenido que España es tierra de talento, ¿no? Cuando peor lo tenemos, de repente emerge una figura que no, que no tiene por qué y hemos inventado el submarino, el helicóptero. Casi nadie lo sabe, pero España ha sido un país muy pionera en automoción, aunque no tenemos ninguna marca. Pero a principio de siglo tuvimos Hispano-Suiza, que competía con las marcas más lujosas del mundo. El ingeniero Ricard era el ingeniero de Ferrari, que luego estuvo en SEAT y en Pegaso. En motos también hemos sido uno de los mejores países del mundo en motos, ¿no? Fuimos capaces de crear Barreiros, ¿no? Que para mí es un ejemplo de un emprendedor. Entonces, España, sin tener una filosofía, digamos, tecnológico, emprendedora, o por decirlo de otra manera, que ve que Silicon Valley está muy lejos, sin embargo, ha salido gente emergente. En tamaño seguramente no, en número seguramente no, no estamos comparables a Estados Unidos o a Israel o a Reino Unido, pero en talento sin duda, yo lo he defendido siempre y yo creo que lo seguiré defendiendo. En talento este país, cuando le da la vena de genialidad, se lleva por delante a quien sea, ¿no? Y tenemos los ejemplos del pasado de Velázquez, de Goya o de Rafa Nadal. Ujú. En el libro hablas de 12 historias de talentos y por dar algunos nombres, se encuentran, por ejemplo, los creadores de Idealista, de Flyware, de Doméstica, Cabify o Más Móvil. No sé si detectas algún en el libro que se pueda contar, claro, algún tipo de patrón en todos ellos, aparte de desempeño de trasladar una idea disruptiva y que al final pues triunfe. Bueno, a mí hay un tema que me gusta destacar del éxito que han conseguido unos cuantos que han conseguido hacer de su sector el nombre, ¿no? Mucha gente dice, voy a poner el piso en Idealista, voy a llamar a un Cabify, comemos algo, vamos a llamar un Globo. Eso me parece un éxito, un intangible tremendo, ¿no? El patrón, sí, evidentemente tienen todos el patrón emprendedor. Mm, eh, y lo separaría en dos. Hay alguno que empezó de cero, como puede ser Pep Gómez, y otros dejaron su trabajo ya establecido y un modo de vida que es el que el patrón sociológico nos impone, modo de vida incluso burgués, si se puede decir así, con empleos pues en La Cucha, en Bankinter, en Tesla, Enrique Asunción, que incluso si quieres ir de emprendedor, de persona techie, estar en Tesla en Ámsterdam, pues bueno, ya seguramente has conseguido ya eso, ¿no? Pues lo abandonan y empiezan de cero su proyecto. Un tema que quizá no se valora lo suficiente, que es el coste personal, que es el que me pregunta todo el mundo además. Eh, Pasar las canutas en un garaje o en un piso sin tener dinero, pero las facturas van llegando, ¿cómo se hace? Yo el otro día presenté el libro en el Corte Inglés y me vino una persona y me dijo, a mí me parece muy bien el emprendimiento, pero alguna red tienen, ¿no? No, o sea, está muy bien eso de decir que no tienes dinero. Digo, pues alguna red tendrán, pero sí que ha habido algún caso. Meinrad decía que estaba en un piso en Las Tablas y que comían pasta, que no tenían más. Pep Gómez decía que comer de Mercadona y no mucho, porque tenía que dar todos sus recursos a la empresa. Es decir, cada uno tiene su casuística, algunos será mejor o peor, pero todos son gente que lo han entregado todo por su proyecto. Y yo insisto que el coste personal no se valora lo suficiente. Para mí tiene un mérito tremendo. No es muy sencillo decir en tu familia, a tus parejas, a tus padres, que lo abandonas todo para sacar un proyecto. Porque la frontera entre el éxito y el fracaso muchas veces es muy, muy fina y puede ser la diferencia entre ser un super founder
que sales no solo en España, sino en la prensa internacional, o ser un descentrado, un vago que no haces nada, que no das más que tumbos y tal, es mínima. A lo mejor es acertar en un momento dado a tener una reunión con un inversor que te dice sí y en vez de ese te vas a ver otro que te dice que no y el proyecto muere. O sea que ese patrón de emprendimiento lo tienen todos y esa capacidad de renuncia a la vida personal yo creo que también la tienen todos y también hay que valorarla. Manel, hay una frase que seguramente tú has escuchado, yo la he escuchado miles y miles de veces y creo que no he ido a tantas charlas, pero todo aquel que ha emprendido, sobre todo todo aquel que ha dado algún paso en Estados Unidos, dice aquello de que en Estados Unidos se valora el fracaso. Cuando tú Sí. acudes a un banco, el banco te mira la carta de vida, como lo llaman allí, y si hay algún fracaso, pues ya te dan la financiación. Cosa que aquí en España todos sabemos que no, ¿verdad? Eso es, en Estados Unidos hay una doble diferencia sociológica que una, el emprendedor está bien visto. Si alguien dice quiero sacar mi proyecto, pues mira qué bien, qué estupendo, qué normal. Aquí el que dice eso dice, guau, eso es que no tienes nada, no tienes otra cosa mejor que hacer. Y por supuesto, el fracaso se asume con total normalidad. A mí me gustaría, siempre digo el Matrix de LinkedIn, ¿no? Y sobre todo en España, todo el mundo tiene orgullo de pertenencia en su empresa, todo el mundo está orgullosísimo, todo el mundo es feliz, todo es una maravilla y el que haga un comentario crítico no hace un comentario en ese sentido nadie da un like al comentario crítico, pues yo creo que deberíamos normalizar, ¿no? Porque la vida, por desgracia, ni siquiera la de Amancio Ortega es un camino de rosas, ni es todo maravilloso. La vida cuesta, hay que trabajar, tienes fracasos, tienes problemas, te levantas un día y te entran 3 mails con pegas, con problemas y te subes por las paredes. Muchas veces el éxito es una variable que no controlas y te viene por donde no te esperabas. Entonces, pues hay que tener una cierta tolerancia al fracaso, considerarlo normal, levantarse pronto y no estigmatizar. Uh-huh. Tú lo has avanzado en esta charla, Manel, pero uno de los graves problemas o más importantes problemas que tienen las empresas que plantean una idea disruptiva es precisamente la financiación. Sobre todo en los inicios es muy complejo. Tú también lo avanzabas, pero no sé si tú le darías algún tipo de consejo a alguien que tenga un proyecto que realmente cree en él y que se va a encontrar siempre con ese grave problema que es la financiación y más la gente que no tiene recursos propios, obviamente. El que es emprendedor, pocos consejos se le puede dar, ¿no? ¿Qué consejo le podías dar tú a un chaval de 18 años que en Arteixo contemplaba quería traer la moda de las principales pasarelas del mundo a España a precios baratos, pero además construirlo todo desde Arteixo? Pues seguramente habría gente muy preparada en bancos, en financieras, en la industria que le diría esto, lo otro, y al final puede más el empeño, la cabezonería de alguien. Yo siempre, cuando me vienen a preguntar emprendedores, le digo que tu trabajo consiste en que seas capaz de tolerar que de 100 reuniones 99 te van a decir que no. Y algunas con muy mala leche, no con gritos, pero que te van a desmontar el plan de negocio, van a decir que no hay viabilidad, que no hay escalabilidad, etcétera, etcétera. Tú sabes de sobra que en las reuniones empezamos a soltar siglas, empezamos a soltar argumentos y se queda solo la gente. Entonces, depende del ADN propio que tenga cada uno de creer en su proyecto y en sí mismo, ¿no? No, es que poco más se le puede decir. Hace poco tenía una compañera con la que trabajé que ahora ha lanzado una aplicación muy buena de una central de reservas canceladas de restaurantes y le monté unas cuantas reuniones. Todas fueron que no. Y el otro día me dice, he levantado mi primer $500,000. Y digo, no te imaginas lo contento que estoy. Y me daba las gracias. Y le digo yo, no, a mí no me des las gracias porque las 4 reuniones que te monté fueron que no. Y alguna, tal como te digo, alguna desmontando plan de negocio y tal. Me dice, no, pero aprendí muchísimo en esas reuniones. Uh-huh. No se puede decir más. El emprendedor es el que se lo cree y tira para adelante. Eso es. Internet, vamos a hablar un poquito de Internet, si te parece, Manel, se ha convertido en un mundo paralelo, no vamos a hablar del metaverso, no te preocupes, en el que uno puede encontrar de lo bueno lo mejor, pero también todo lo contrario, ¿verdad? Sí, No total. sé si estás de acuerdo con lo de que hay cada vez más mucho vendedor de crecepelos en el universo online.
No sé Sí, si está. eso es el gran reto para mí del emprendimiento, es sacar startups de corte industrial. Y a mí me han hecho esa crítica. De hecho, el mismo día que estuve presentando el libro también, me vino algún empresario que tiene empresas de tornillo, de empleados, de camiones, de carga y descarga de material, y me dice, todo esto al final no son más que redes de conexión de gente y son apps y no puede ser que el futuro sean apps y tiene una gran parte de razón. Tenemos un caso como es el de Wallbox, que es una empresa de cargadores eléctricos inteligentes. Yo creo que es el siguiente reto del emprendimiento, ¿no? Las apps están muy bien, nos facilitan la vida, todos tenemos muchas apps y más que vendrán, pero no olvidemos la industria, no olvidemos que ojalá España recupere la opción de ser un país industrial. Ahora salía el tema de que la planta de baterías en Valencia igual no la hace Volkswagen, pues ojalá se haga una gran factoría de desarrollo tecnológico industrial, y que haya mano de obra cualificada, ojalá las startups sean vectores de crecimiento real, ¿no? No puede ser que solo las apps lleguen para facilitar bajadas de costes a las empresas, costes, costes, costes. Bueno, todo eso tiene que encontrar su sitio. Por supuesto, yo no tengo la fórmula mágica, no creo que la tenga nadie, pero eso tiene que ocurrir y tiene que pasar muchas más cosas. Incentivos a la inversión, por ejemplo, que eso es uno de los temas que está pendiente. Muchas, muchas más cosas. En los últimos días se ha estrenado en una de las plataformas de streaming que todos conocemos, una miniserie que se llama The Playlist, que tiene que ver con la creación de Spotify. No sé si la conoces desde varios puntos de vista. Y bueno, digamos, este estreno, por decirlo de alguna manera, me llevaba a plantearte la siguiente pregunta, y es ¿qué es lo más complejo a la hora de impulsar una startup? Porque esa serie plantea los diferentes, como digo, los diferentes puntos de vista en torno a una idea, a la creación de lo que es ya una gran marca que prácticamente pues todos conocemos, muchos utilizamos, pero ¿qué es eso? Lo más complejo a la hora de lanzar una startup. Hay muchas dificultades. Yo te señalaría, primero, evidentemente, la financiación. Segundo, la captación de masa crítica, porque al ser empresas que vienen con costes tan bajos, necesitan muchísima masa crítica para ser rentable, y precisamente esa es la tercera parte, la monetización y la rentabilidad. Muchas, muchas startups, muchas empresas han tenido que cambiar su modelo porque resulta que no daban con la tecla de la rentabilidad, ¿no? En el libro, de hecho, citó el caso de Jobantalen, que empezó siendo una plataforma de empleo a medida, que te encontraba el empleo que encajaba en la persona, y eso estaba muy bien, pero no daba los números y al final ha tenido que convertirse en una gran ETT, cosa que hablan ellos, ¿no? Una gran agencia de empleo temporal. Y luego está como otra gran dificultad, la lucha entre founder y capital, que ese es otro tema y que no está resuelto, ¿no? El founder tiene una idea genial, la desarrolla, y cuando es una pequeña realidad y ha conseguido plasmarla gracias al capital de Family and Friends o incluso el capital semilla, cuando toca que entre la pasta de verdad, entran los inversores, pero los inversores donde pagan mandan, y ahí hay unas fricciones tremendas que desvirtúan a veces el proyecto, o que desde luego causan que el fundador se acabe marchando. En plan, yo ya he creado esto, si ahora de esto lo único que se trata es de hacerlo crecer y hacerlo rentable, esto ya no es ser un founder, ¿no? El otro día hablaba con un inversor que me decía que él que tenía ya un modelo de fondo desarrollado, que era: yo pongo el dinero, pero el capital no se ejecuta hasta que se alcanzan ciertos hitos para dejar independencia en la gestión, porque si yo ahora entro, seguramente voy a profesionalizar la gestión, pero me voy a cargar el empuje y la frescura ideal del proyecto. Bueno, pues son temas que también deben ajustarse. De todas formas, el manual de la gestión, el manual del éxito no existe, ¿no? Yo veo, antes hablábamos de LinkedIn, todo el mundo pontifica, pues Emilio Botín decía que todo día tiene su afán, ¿no? Esto es gestionar, y esto es como los palos chinos de los platos, ¿no? Tienes muchos platos rodando, de repente se te para uno, tienes que ir corriendo, darle impulso, entonces se te paran los otros dos del otro lado,
y tienes que ir para allá, ¿no? Un protocolo perfecto, sistematizado, etcétera, ¿qué es lo que venden las empresas y tal? Yo creo que no existe, ¿no? Al final toca gestionar, arremangarse y hacer las cosas de la manera más razonable. Manuel López Torrens es el autor de Superfounders, de las grandes unicornios españolas, este libro que bueno, pues ha lanzado recientemente, que además tiene el prólogo firmado por una de las, quizá el nombre femenino que se viene a la cabeza siempre que se habla de emprendimiento, que es María Benjumea. Por supuesto. Y en ese caso, en el caso del prólogo, y ya por ir terminando, Manel, ella reclama un mayor protagonismo de las mujeres en el ámbito del emprendimiento. Entiendo que tú estás de acuerdo con lo que plantea. Total y absolutamente, aunque si te lees el prólogo de María, es muy interesante porque no lo hace desde la queja, no lo hace desde la reivindicación, dice que ya ha pasado el momento de quejarse y de achacarlo al machismo, que puede haber casos. Si te lo lees, dice, mujeres animaos, ya ha pasado el tiempo de las excusas y las quejas, mujeres animaos. Bueno, hago suyas las palabras, ¿no? Hago mías sus palabras, perdón. El mundo no tiene fronteras para esto, ¿no? Hay algunos nombres ya. Antes te hablaba de una compañera mía que ha sacado esa plataforma que se llama Maybean, y hay algunas inversoras como Beatriz González, la presidenta de la patronal digital es Karina Spilska. Bueno, pues mujeres animados, por supuesto. Y si hay algún problema, denúnciese, pero además yo diría de manera constructiva, y arremanguémonos para que deje de haberlo, ¿no? Yo creo que no hay barreras ahora misóginas, quiero creer que no hay. Mujeres animadas, por supuesto, cuantas más mejor. Y si hay más mujeres que hombres, pues estupendo. Esa plataforma la conocemos en Iberal, Maybean, de Saray Maestro, que es ¿La conoces a Saray? Genial, genial. Y la deseamos toda la suerte. O sea que igual pues fue ella la que me llamó hace un tiempo, me dijo, ya he levantado el primer medio millón. Digo, pues no te imaginas la alegría que me das. Y es más, es que más de una vez digo, tengo que usarla porque de repente el típico sábado que te apetece ir a tomar algo, pero no has reservado, haces 2 llamadas, todo completo. Pues qué bien me vendría en plan abrir una app que me diga, pues mira, tienes mesa aquí, 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 pues elijo esta. Sí, las grandes ideas, que es al final lo que triunfa. Manel, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Creo que yo he aprendido, o sea que quien escuche imagino que igual. Y nada, te deseamos muchísima suerte con el libro y el siguiente pues ya nos avisas, ¿eh? Pues ahí estaremos. Si has dicho que has aprendido, para mí eso ya es demasiado. Si entretengo un poco, si aporto mínimamente algo, pues yo ya me doy por satisfecho, y ojalá haya más libros. Pero al final, cuando empiezas a acumular años, que ese es el problema, cuando me llamas periodista de la vieja guardia, efectivamente ya van casi 30 años dando pedales, pues tienes muchas batallitas que contar. Eso es así. Manel, un placer, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Compromiso Iberaval. Luis Ruano es gerente de Ricari, la institución de capital riesgo de La Rioja, desde hace 12 años y medio. Este vallisoletano, economista e ingeniero, MBA por la IE Business School y doctor en economía por la Universidad de La Rioja, es un gran conocedor de estrategias de negocio, startup y sobre todo emprendimiento. Por ese motivo está aquí. Hace solo unos días lideró la presentación del informe FEM, además de su elaboración, por supuesto, en La Rioja 2021-2022. Y de ello hemos venido a hablar. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias, Chema, por tenerme aquí con vosotros. Bueno, antes de comenzar yo creo que sería bueno explicar a los oyentes qué es eso del informe GEN. Cuéntanos brevemente en qué consiste. Bueno, pues el informe GEN es una metodología que fue creada por la London Business School allá por el año 1999 y que desde entonces se viene haciendo sistemáticamente cada año, un informe anual. Se hace por países, hay equipos en más de 50 países que hacen su informe a nivel país. Y luego en España se empezó a hacer en el año 2003 aproximadamente, y poco a poco ha ido habiendo equipos regionales.
Y entonces se hacen desde entonces, desde más o menos desde hace, poco a poco se han ido incorporando equipos regionales y hay 17 equipos en cada región que hacen los informes pues, de La Rioja, de Asturias, además del equipo nacional. Y hace un par de años también ha empezado a haber equipos provinciales. Entonces ha aparecido el equipo de Sevilla, el equipo de Málaga. Entonces, bueno, pues consiste en que todos los años se pregunta más o menos lo mismo y se pregunta en todos los territorios lo mismo. Con lo cual es una metodología muy buena porque cada territorio se puede comparar con él mismo, con el año anterior, para ver un poco las tendencias y con otros territorios para poderse comparar si la evolución que están teniendo es mejor o peor frente a otros territorios. Y la toma de datos consiste bueno, pues en una encuesta a la población entre 18 y 65 años. A cualquier persona en esos territorios puede recibir una llamada y preguntarle, y entonces le van a preguntar una serie de cosas que van a servir para definir el perfil de las personas que hay en el territorio, en este caso en La Rioja o en España o en otro país, para ver qué edad tienen, el nivel de estudios, si viven en un medio rural o en un medio urbano, y a partir de ahí les preguntan una serie de cuestiones que ya van encaminadas hacia ver si tienen inquietudes a la hora de montar un negocio o si son propietarios de un negocio. Y entonces pues así se definen pues si tienen ven oportunidades en montar un negocio, si tienen percepción de que pueden tener miedo al fracaso, si conocen ejemplos de éxito, y luego ya si realmente han montado un negocio, han emprendido, pues ya se les pregunta pues en qué tipo de sector, la antigüedad, si exportan o no exportan, el grado de tecnología, si van a contratar personal o no, su ambición de crecimiento, y también aquellos que ya por cualquier motivo han cerrado, pues también se les pregunta un poco los motivos por los cuales han cesado la actividad. Uh-huh. Si ha sido por jubilación, por falta de rentabilidad o por lo que sea. Con lo cual, por un lado, te permite identificar cómo es la población en tu territorio y cuál es el perfil de esa persona que está involucrada en un proceso emprendedor de montar un negocio. Y por otro lado, se toma también datos de una serie de expertos que se seleccionan en cada territorio y también se les hace una serie de preguntas, y con las preguntas que contestan los expertos te permite identificar cómo es el entorno en ese territorio para emprender o para montar un negocio. Y entonces se les pregunta sobre 13 características y que los califiquen dándoles una puntuación. Pues no sé cómo está la financiación, cómo están los programas gubernamentales, cómo está el mercado, cómo está la formación, la educación. Y con eso pues se ve cómo es el entorno, y por otro lado también se les pregunta cuáles son las barreras que existen para llevar a cabo un negocio, y por otro lado pues que emitan una serie de recomendaciones. Con lo cual al final el informe te da una definición de cómo es la persona o el individuo, y por otro lado pues tienes una definición de cómo es el entorno en el cual el individuo opera. Uh-huh. España es el país que consigue tener un mayor número de encuestas debido a la presencia en todas las comunidades autónomas y provincias en las que operan, y bueno, pues cada año está teniendo mayor repercusión este informe que se hace debido pues un poco pues a la gran trayectoria que acumula, ¿no? Luis, el informe YEM en La Rioja lo lleváis elaborando ya varios años. Tú hablabas un poco de la metodología de trabajo, por llamarlo de alguna forma, pero no sé si habéis detectado algunos patrones ya que se repitan a lo largo de estos años. Bueno, efectivamente lo venimos haciendo desde el año 2016. Es cierto que en los últimos años estamos viviendo eventos que son muy singulares, ¿no? que condicionan completamente cómo es la percepción de las personas y cómo es la percepción de los expertos sobre el entorno en cuestión. Pues bueno, recordemos que el año 2020 estuvo muy influenciado por el tema en el 2021 por el COVID. Ahora ya hemos tomado datos con el del 22, pues que sin duda van a estar influenciados por el conflicto de Ucrania, ¿no? Y en años anteriores, pues un poco también por la recuperación que veníamos teniendo después de la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Y la crisis financiera. Lo que vemos es que, bueno, pues que sí hay una serie de patrones que es, por ejemplo, el tema de la educación. El tema de la educación es un tema importante y sistemáticamente los expertos
ven que se debería introducir desde pequeños alguna asignatura o de manera transversal la necesidad de tener conocimientos financieros para cualquier tipo de persona, independientemente que vayas a montar un negocio, ¿no? Lo cual te va a dar ese tipo de conocimiento financiero, herramientas para actuar en tu vida diaria y para luego pues ya tener posibilidades de saber en qué consiste una empresa, ¿no? Y que hay diferentes formas de ganarte la vida, que todas son respetables, desde ser empleado por cuenta ajena, ser funcionario o montar tu propio negocio, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se repite y que no mejora, sino que a veces la percepción que tienen los expertos es que poco a poco va empeorándose, ¿no? Con lo cual, el tema de hacer algo en la educación es algo que debería modificarse. Uh-huh. Y desde el punto de vista de lo que es la persona y la tasa de emprendimiento, es cierto que pues en España estamos por debajo de lo que puede ocurrir en otros países. Lo que aparece sistemáticamente es que las personas en España tenemos más miedo al fracaso que en otras culturas, por lo que sea, ¿no? Pues daría para un gran debate el tema del miedo al fracaso. Y bueno, también otra enseñanza tiene que ver un poco con que tampoco consiste en que haya mucho número de emprendedores, que puede ser que sea bueno que haya, pero también es importante ver la calidad del emprendimiento que se hace, ¿no? Uh-huh. Y ahí es importante tener en cuenta pues que esas nuevas empresas, las empresas, pues tienen que tener la medida de lo posible pues valores diferenciales, y ahí pueden venir acompañados pues de esa tecnología, de ese conocimiento, de esa propiedad intelectual, de esa transferencia de tecnología desde la universidad al mundo de la empresa, que al final les haga ser más competitivos, exportar más, tener vocación de contratar a más personas y más cualificadas, tener más probabilidades de éxito. Y bueno, hay otro concepto que hoy en día tiene que estar encima de la mesa, después de todo, también de todo lo que hemos vivido, pues es el crear una empresa y tener una empresa con propósito, ¿no? Y ahí es donde también, para diferenciarte y para también tratar de aportar algo en el territorio en el que te ubicas y vas a hacer tu actividad empresarial, pues entra en juego el tema del impacto social, medioambiental y territorial, y como además de crear una empresa, ya cada vez más personas tienen en cuenta un poco el potencial impacto que pueden crear y cómo intencionadamente tratar de generar ese impacto positivo en el territorio en el que te encuentras. Una expresión, por ejemplo, se puso de manifiesto el día de la presentación del informe YEM, en este caso hace unos días, en octubre. Es una expresión, como digo, que se subraya de forma especial, es que sobre todo se emprende en muchas ocasiones porque no queda otra, porque no hay otra salida. Esto no sé si es algo que se haya acentuado en los últimos años o es una realidad que tenemos o que tenéis en este caso en La Rioja. Bueno, el tema de emprender por necesidad es una cuestión que tiene que aparece en todos los informes, no es una cuestión que únicamente aparece en el informe de La Rioja o en el informe nacional. Uh-huh. Y si pensamos en otros países donde también se hace este informe, en economías menos desarrolladas, efectivamente emprendes porque no te queda más remedio, ¿no? Porque si no, no puedes subsistir. Uh-huh. Entonces, no está mal que exista emprendimiento por necesidad, y ahí quizás lo que deberías hacerse es tratar de que esa persona que va a emprender por necesidad, dotarle de las herramientas adecuadas con esa formación para que, si lo va a hacer, que lo haga de la manera más ordenada posible y que ese emprendimiento, si falla o fracasa, no le suponga luego un lastre para el resto de su vida. O sea, que sepa muy bien dónde se está metiendo y que sepa un poco los riesgos, y también que se le forme o se le den las herramientas para que, ya que lo va a hacer, lo haga de la mejor manera posible y que se reúna de los mejores gestores posibles para minimizar el riesgo, ¿no? Y de ahí un poco el tema del miedo al fracaso. Oye, en esa charla, pero vamos, prácticamente en cualquiera a la que acudas referida al emprendimiento, seguro que tú lo has escuchado muchas veces como yo, sale la frase esa de: en Estados Unidos, cuando vas a financiarte y llevas una serie de fracasos en la espalda, recibes financiación. En España no. ¿Qué tienes que decir? Esto es verdad. Es un mantra, ¿no? En este tipo de convenciones, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no conozco el caso de Estados Unidos y que a veces todo el mundo habla más bien de oídas, ¿no? Igual tenemos a veces como se lo he oído decir a alguien, no sé si es verdad o no, pero yo lo repito sistemáticamente. Entiendo que el miedo al fracaso, y eso lo digo a las empresas de las que nosotros financiamos, es cómo vas a fracasar. O sea, si fracasas porque has cogido el dinero que te han dado los financiadores y lo has empleado en una cosa que no tiene nada que ver con tu negocio y has sido un mal gestor intencionadamente y que has hecho todo mal y que tu reputación es horrible, pues evidentemente pues nadie más va a confiar en ti. Si en ocasiones ha pasado, como yo he visto y he vivido casos en los que, bueno, pues el mundo se pone en contra de ti, pues es que no ha sido culpa tuya el fracasar. Lo que tienes que hacer es aprender, y si demuestras que has aprendido, y pues probablemente yo les volvería a financiar. No sé, imagínate que has montado una empresa para el sector de los viajes en enero del 2020 y que en marzo te cierran el mundo. Pues no ha sido culpa tuya. O sea, has fracasado, pero no has fracasado tú como tu empresa, tu idea o tu negocio, sino que el mundo se puso en contra de ti. Yo siempre pongo un ejemplo de una empresa que tuvimos que iban avanzando, pero llegó un momento en el que los dos líderes internacionales pensaron que esta empresa ya no tenía que estar. Entonces, bueno, pues al final pusieron muchos palos en el camino, entre comillas, o tuvieron unas armas que nosotros no tuvimos, y a nosotros no nos quedó más remedio que cerrarla. Fue culpa de, bueno, pues esa persona que montó ese negocio, pues fue honesta, fue honrada, hizo todo lo que estuvo en su mano. Podría haber hecho un poco mejor, pues a lo mejor, probablemente, nadie somos perfectos, pero bueno, ese fracaso yo creo que le he vuelto a ver pues hace poco, y bueno, pues las personas que confiaban en él o confiábamos en él, probablemente seguiremos confiando, porque bueno, pensábamos que era una persona que hizo todo lo que estaba en su mano y que fue honesto y siempre dijo lo que podía llegar a pasar. Entonces, lo del miedo al fracaso, perdón, lo de el fracaso depende un poco cómo gestiones ese fracaso, ¿no? Oye, la parte del ámbito digital, que es verdad que muchas veces yo hablando con nuestro otro invitado en el podcast, con el autor de este libro sobre unicornios o superfounders, hablaba de que en lo digital es verdad que hay mucho vendedor de crecepelos, ¿no? Pero también es una oportunidad relevante para crear negocios, para impulsar negocios. La clave es monetizarlo, ¿no? Y tener, sobre todo, y valga la redundancia, un buen plan de negocio. Yo no sé si tanto en Ricari como en este informe Yen detectáis eso, que el ámbito digital esté creciendo en cuanto a emprendimiento o no, por el contrario. Bueno, yo creo que el tema digital ya es un tema transversal y ya no se puede hablar de nuevas tecnologías, sino que el tema digital está en cualquier tipo de negocio. Entonces, la digitalización es una herramienta imprescindible que tienes que utilizar para mejorar la eficiencia de tu empresa, estés en el sector que estés, y te tiene que ayudar a conocer mejor el cliente, a conocer mejor a tus procesos, mejorar tus procesos, conocerte mejor internamente, y eso te va a ayudar a ser capaz de vender más y mejor. Y luego, evidentemente, pues sí que hay negocios que ya nacen desde un punto de vista digitales. Y bueno, lo que te permite la digitalización es que te puedes llegar a cualquier parte del mundo desde cualquier otro lugar, ¿no? Eso no implica que sea ni más fácil ni más difícil. Probablemente lo que hace es que puedas emprender con menos dinero de lo que ocurría cuando emprendías en el año 2007, en el que yo empecé, ¿no? Que para emprender un negocio digital tenías que comprarte los servidores, había que invertir en hardware, había que comprarte los ordenadores, había que comprar las licencias de software, y entonces había que empezar con mucha más inversión de la que empiezas ahora, en el que todo con el hardware as a service, pues tienes tus servidores en la nube, pagas por lo que usas, las licencias, tienes código abierto y tienes bastantes más herramientas para poder por lo menos hacer tu producto mínimo viable. Otra cosa es ya luego si realmente como lo que tienes que invertir para conseguir clientes y hacerte un hueco en el mercado.
pero sin duda te da oportunidades antes impensables. Volviendo al informe YEM, Luis, una de las carencias o de los déficits que secuencialmente se viene indicando es la falta de emprendimiento femenino, ¿no? Por parte de las mujeres. Parece que cuesta un poquito más. No sé cómo ves tú este apartado, si se está avanzando o cómo lo ves. Bueno, el caso es que en La Rioja sistemáticamente, o en los últimos años, parece que ligeramente está por encima del emprendimiento femenino del masculino. Yo creo que va por sectores, y un poco volviendo a lo de antes, yo creo que lo importante no es que sea masculino o femenino, sino que sea un emprendimiento de calidad. Y además, en las circunstancias actuales, hay que emprender en equipo. Y sobre todo cuando vas a buscar financiación de un inversor como podemos ser nosotros o otro tipo de venture capital. Es muy difícil que un inversor que va a invertir en tu proyecto invierta en un proyecto que esté liderado por una única persona, ya sea hombre o mujer, porque hoy en día saber de todo es muy difícil. Entonces, al final, si eres un buen programador, pues tienes que unirte a una persona que tenga un perfil comercial o tienes que rodearte o juntarte con una persona que tenga conocimientos en finanzas. Con lo cual, la tendencia de las empresas que terminan funcionando es que tengan un equipo de cofundadores, de co-founders. Evidentemente, luego siempre hay alguien que toma el papel preponderante, como no puede ser de otra manera, pero yo abogo porque sean equipos los que creen estas empresas, ¿no? Que les va a facilitar, desde luego, el poder ir más allá, sobre todo además cuando arrancas con recursos escasos y no tienes dinero como para poder pagar un salario a alguien que sea mejor que tú para que se incorpore a tu equipo y que realmente te aporte cosas. Entonces la mejor vía que hay es convencerlo para que sea cofundador contigo y podáis arrancar ese proyecto. Dicho todo esto, que también daría para otro podcast, cuando vas a hacer varios cofundadores, lo que hay que tener en cuenta es un buen pacto de socios y unas buenas reglas de juego para que los que inician el proyecto, que luego el proyecto no se muera precisamente porque los cofundadores se enfadan o no se entienden, que es una de las causas por las cuales cierran o está entre las causas por las que fracasan un mayor número de startups, que es por desencuentro de los propios cofundadores. En la presentación del informe YEM 21-22 hablabas ya de que estáis trabajando en el siguiente. No sé si se incluye algún tipo de novedad o digamos que la línea de trabajo está muy definida y habrá que esperar un año. Sí, como os comentaba al principio, lo bueno y lo robusto de este estudio es que el 80% o el 90% de las cuestiones que se preguntan se repiten año a año para poder tener esa comparabilidad. Es cierto que el año del COVID pues, se metieron preguntas de COVID y que ahora estamos empezando a introducir preguntas relacionadas con el tema del impacto, con el tema de digitalización, pero básicamente al final lo que se busca es seguir definiendo el entorno y seguir definiendo el perfil de las personas. Entonces, en ese sentido, iremos por la misma línea. Y efectivamente ya hemos tomado los datos que los tomamos entre abril y junio de este año 2022 y ya se están empezando a trabajar sobre ellos y la sistemática siempre es la misma. Primero mandamos todos los equipos mundiales los datos a la Asociación Internacional, que presentará el informe a finales de febrero, suele presentarlo, y a partir de ahí se presentan los informes nacionales y después pues ya se presentan los informes de los territorios posteriormente. Y nuestra idea es poder presentar el informe nuevamente con datos del 22 pues en octubre del 23. Luis, un placer hablar contigo. Como siempre que te escuchamos, aprendemos mucho, sobre todo de emprendimiento, que vemos que el emprendimiento corre por tus venas, que te encanta. Y nada, seguramente el año que viene pues estaremos nuevamente en Logroño asistiendo a esa presentación del próximo informe GEM. Muchísimas gracias, Luis. Si me das la oportunidad, pues sí que me gustaría agradecer a los patrocinadores que están un poco apoyando el informe. Entonces, pues agradecer a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, que es el Gobierno de La Rioja, a UNIR, a Iberaval, sois vosotros que apoyáis el informe desde el inicio, a JIG, Comercial Hoja, Day One, Premio Emprendedor 21 y la propia Ricari. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, Luis, un placer hablar contigo. Gracias, Chema.
Compromiso Iberaval. Y así llegamos al final de un episodio más de Compromiso Iberaval. Un episodio en el que hemos visto la importancia que tiene el emprendimiento, en el que se ha puesto también de manifiesto la capacidad de generación de talento y proyectos que tenemos en nuestro país, y un episodio que iniciábamos recordando ese merecido premio, recibido en los Madrid Network Awards, que anima a trabajar intensamente a toda la plantilla de Iberaval por lo que siempre ha trabajado: ser útiles a las pymes, autónomos y emprendedores con los que colaboramos. Hasta pronto. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.